Buenos días alumnos, mi nombre es Fabián Castro Barros, yo soy médico neurocirujano, jefe de trabajos prácticos del turno martes-noche. En la clase de hoy vamos a ver la anatomía del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio sensitivo motor que va a nacer del tronco encefálico en su cara lateral a nivel de la protuberancia. Como pueden ver en el esquema, es mucho más complejo de lo que vamos a analizar en esta clase. En esta clase solo nos vamos a concentrar en la parte extracraneal, es decir, por fuera de la cavidad craneal, con su participación a nivel de la cara. En este esquema nos centramos en todo lo que es la participación del nervio trigémino con sus ramas sensitivo-motoras a nivel de lo que es la cara. Vamos a ver que va a comprometer, aparte de la región frontal de lo que es el cráneo, va a comprometer la región maxilar y mandibular y oftálmica de la cara. Aquí podemos apreciar el nacimiento de las tres ramas que va a dar el trigémino, que de ahora en más las vamos a denominar B1, B2 o B3, o también denominadas nervio oftálmico, maxilar y mandibular. Este nacimiento se da a partir del ganglio de Gasser, que está ubicado en el cavum de Meckel. De todas maneras, esto nos va a interesar más en la rotación de neuroanatomía. Como dijimos anteriormente, el nervio trigémino va a tener una división oftálmica o B1, una maxilar o B2 y una mandibular o B3. La rama B1 va a emerger del cráneo a través de la hendidura esfenoidal, a través de la fisura orbitaria superior. El nervio B2 va a abandonar la cavidad craneal por el foramen redondo y el nervio B3 va a salir a través del foramen oval. El nervio trigémino, en su componente motor, a través de la rama B3, va a participar en la activación de músculos de la masticación, en el tensor del tímpano, el palatino, el miloioideo, el vientre anterior del músculo digástrico. En su componente sensitivo van a participar B2 y B1 y van a dar sensibilidad a la parte frontal del cráneo, la cara, la conjuntiva y el globo ocular, la mucosa paranasal, oral y nasal, los 2/3 anteriores de la lengua, la parte externa de la membrana timpánica y las meninges de la fosa craneal anterior y media. El nervio oftálmico va a dar tres ramas que van a ser denominadas frontal, lagrimal y nasal. La rama frontal a su vez va a dar dos ramas, el nervio supratroclear y supraorbitario, y el nasal, el nervio etmoidal anterior e infratroclear. Estos últimos van a ingresar al agujero etmoidal anterior, llegar a la lámina cribosa del etmoides y penetrar así a las fosas nasales. El nervio frontal, que dijimos que era rama del nervio oftálmico, va a ingresar al techo de la órbita. Se va a ubicar entre el techo y el elevador del párpado superior. Un dato importante a tener en cuenta es que va a ingresar a la cavidad orbitaria por fuera del anillo de Zinc. Esta es una pregunta que suele ser preguntada en los exámenes. El nervio supratroclear, que para recordar dijimos que el nervio trigémino daba el nervio oftálmico, este a su vez una de sus ramas era el nervio frontal y ahí nace el nervio supratroclear, va a ubicarse en la pared interna de la región frontal, en el margen superior de la cavidad orbitaria, como vemos ahí en el esquema, y se va a encargar de inervar parte de la frente, nariz y párpado superior. El nervio supraorbitario, para recordar en el slide anterior habíamos visto que venía con el nervio supratroclear, va a ingresar también a la cavidad orbitaria y va a dar ramos ascendentes y descendentes. Los ramos ascendentes van a encargarse de inervar la piel de la frente, el cuero cabelludo, y los ramos descendentes se van a encargar del párpado superior y del seno frontal. Este nervio es de importancia para los neurocirujanos porque hay ciertos abordajes que se hacen por la escotadura supraorbitaria y es muy frecuente la lesión generando la falta de la sensibilidad en la región. El nervio lagrimal, que dijimos que también era una de las tres ramas del nervio oftálmico, va a ingresar y se va a ubicar en la cara lateral de la órbita y también se va a ocupar de la inervación de la glándula lagrimal. El nervio nasal, como último de los ramos terminales del nervio oftálmico, va a dar el nervio infratroclear, que se va a ubicar en el borde inferior del músculo oblicuo mayor. Va a tener ramos ascendentes y descendentes y también ramos colaterales, los cuales van a ir al ganglio oftálmico, van a dar también nervios ciliares largos y un ramo esfenoetmoidal. El nervio maxilar, también conocido como B2, va a nacer de la porción media del ganglio de Gasser y dijimos que ingresaba, o mejor dicho, que salía de la fosa craneal a través del foramen redondo. Va a participar también en la fosa triopalatina, va a tener como ramos terminales al nervio infraorbitario y como colaterales ramos meningios y ramos ganglionares.
Los ramos ganglionares que mencionamos anteriormente del nervio maxilar se van a desprender en la fosa pterigo-palatina y van a encargarse del ganglio esfenopalatino. A esta altura imagino que estarán perdidos en dónde estamos ubicados con los nervios nasales superiores. Vamos a recapitular un poco, así se reubican. Dijimos que teníamos al nervio trigémino, que a su vez daba tres ramas: la oftálmico, maxilar y mandibular. Del maxilar, es decir, rama B2, teníamos ramas terminales y ramas colaterales. Dentro de las ramas colaterales teníamos los ramos meningios y los ganglionares. De estos últimos, de los ramos ganglionares, teníamos que se ubicaban en el ganglio esfenopalatino. Allí iba a dar 6 ramas: nasales superiores, pterigopalatino, nasopalatino y palatino anterior, medio y posterior. Aquí nos encontramos con los nasales. Estos penetran en las fosas nasales a través del agujero esfenopalatino y se van a ramificar en la mucosa de los cornetes superior y medio. El nervio maxilar inferior, o también conocido como mandibular o B3, dijimos que emergía a través del foramen oval y que tenía una rama motora delgada y una sensitiva gruesa. Los ramos terminales son el tronco anterior y posterior, y los ramos colaterales son el nervio pterigoideomedial y el nervio espinoso. El nervio espinoso, en su nacimiento, reingresa a la fosa craneal a través del foramen espinoso y se va a encargar de inervar a la dura madre, que recubren a la fosa craneal media y parte de la mucosa del antromastoideo y células mastoides. El nervio pterigoideomedial se va a encargar de la inervación del músculo tensor del tímpano y del tensor del velo del paladar. Aquí les agregué algunas imágenes más para que puedan ubicarse al momento de hablar del nervio trigémino. A la izquierda vemos una vista superior de la endobase en la fosa craneal media, donde vemos el ganglio de Gasser con sus 3 ramas, que serían B1, B2, B3. A la derecha vamos a ver la vista inferior de la fosa media de la exobase en la salida del nervio trigémino. Esta es una vista lateral del macizo facial, en donde vemos la salida de las 3 ramas del nervio trigémino: la rama oftálmica, que se va hacia superior, la rama maxilar, que se ubica en la región media, y la rama mandibular, que se va a ubicar hacia inferior. Como aplicación clínica para tener en cuenta cuando hablamos de nervio del trigémino, cabe destacar la neuralgia del trigémino. Esta se define como un dolor de tipo lancinante, agudo, quemante, que se da en alguna de las 3 regiones que va a inervar sensitivamente el nervio trigémino, es decir, que compromete a una o puede ser varias de las ramas del trigémino. Es una patología invalidante y demasiado dolorosa que el paciente consulta. Inicialmente se trata con tratamiento médico, con comprimidos, ya sea carbamazepina o distintas drogas para manejar el dolor, y eventualmente, cuando esto no es manejable, se recurre a técnicas de manejo percutáneo, como vemos en la foto. Esto se hace a través de las distintas forámenes de salida de las raíces del trigémino. Allí lo que buscamos lograr es la termolesión o lesión química de las raíces del trigémino para aliviar temporalmente el dolor. En última instancia, existe también como tratamiento de la neuralgia del trigémino la apertura de la fosa craneal posterior a través de un abordaje que se denomina retrosigmoideo, que eso quizás lo podemos charlar en la rotación de neuroanatomía. Este es un esquema en el cual vemos cómo se logra, a través de una inyección percutánea acompañado y dirigido por rayos, llegar al ganglio de Gasser en la emergencia de las salidas de B1, B2, B3. Esta es una ilustración de un abordaje que se utilizaba antiguamente para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, pero por sus condiciones estéticas se ha dejado de utilizar en la actualidad.
Esto fue todo, hasta aquí. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, ahí les dejo mi mail, estoy a disposición y si no, los días martes noche también podemos encontrarnos cuando retomemos las clases presenciales.